Buenas tardes, amigos. Aquí, como todos los días, para hacerles resumen de las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Y como siempre le digo, empezamos con Estados Unidos, donde Estados Unidos revela la principal condición para la adhesión de Ucrania a la OTAN. Perdón. Hemos dejado claro desde hace mucho tiempo que en definitiva ese es un proceso que avanzará al final del conflicto, dijo Mateo Miller, portavoz del Departamento de Estado. O sea que todo lo que están publicando, todo lo que están diciendo los medios de adhesión a la OTAN, todo eso es una mentira. Hasta que no finalice el conflicto en Ucrania, no se va a hablar de adhesión a la OTAN. ¿Y cómo va a terminar el conflicto de Ucrania? ¿Lo sabe alguien? Y como estamos mirando, va a terminar con la toma de Kiev por parte de los rusos. Entonces no va a existir Ucrania. No se va a poder hablar nada de Ucrania en la OTAN. Eso es... Además, Rusia nunca va a permitir que Ucrania entre a la OTAN, porque eso es una línea roja que no puede cruzar nadie. Eso está en contra de la existencia misma de Rusia. Y entonces eso no lo va a permitir. Todo lo que se hable de Ucrania y la OTAN es bla, 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 y habladuría de basura. Y para manipular a la población occidental para que no diga nada cuando le aumenten los impuestos para la guerra de Ucrania o para la carrera armamentista que se está proyectando en todos los países occidentales, porque se han dado cuenta que ahora en estos momentos no pueden ni siquiera la OTAN junta enfrentarse a Rusia. A Rusia y a China, porque ahí veremos una noticia sobre Rusia y China, de lo que dijo China al respecto. Estados Unidos detecta aviones rusos en la zona de identificación de defensa aérea en Alaska. Es que está muy pegada la frontera en Alaska ahí con Rusia, Estados Unidos con Rusia. Son kilómetros nada más. Y que vuelen los aviones rusos, los aviones norteamericanos por ahí, no creo que sea nada. Sí, están volando cerca de la frontera con Estados Unidos, pero bueno, es que están cerca. Elon Musk predice que la inteligencia artificial superará a los humanos más inteligentes en el 2025, el año que viene. O sea, que los humanos más inteligentes, los científicos más inteligentes se van a quedar atrás con la inteligencia artificial. Eso es altamente peligroso. La inteligencia artificial puede ser muy buena, pero en manos de la élite millonaria y globalista puede ser muy malo para todo el mundo. Y allá vamos, eso no hay quien lo pare. Vamos a ver qué pasa. Según Robert Hilbert, es un muchacho español que lucha por la verdadera democracia de España. Dice que Estados Unidos plantea abiertamente el suicidio comercial de Europa para tratar de frenar a China.
No es Estados Unidos. No, creo, Gilbert, que nos equivocamos ahí. No es Estados Unidos lo que que ha llevado el suicidio comercial a Europa, es los propios dirigentes de la Unión Europea que se han plegado a los intereses de Estados Unidos, son los que han llevado a Europa al suicidio, su propio dirigente, no es Estados Unidos. Blinken y Cameron, Blinken es el secretario de Estado de Estados Unidos y Cameron es también el ministro del Reino Unido, comparecen en medio de la crisis en Ucrania y todavía dicen que Rusia debe perder la guerra y que seguirán apoyando a Ucrania. El que a esta altura crea que Rusia va a perder la guerra, le está mintiendo al pueblo. La única razón, porque esto anglosajones, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, que siempre están en todas las maldades, es para alargar la guerra hasta las elecciones presidenciales. No importa cuántos ucranianos vayan a morir, cuánta gente quede en el camino, la guerra tiene que durar hasta las elecciones presidenciales, porque Biden no se puede presentar a las elecciones de noviembre con una derrota en Ucrania. Ya Ucrania está derrotada. Ya está derrotada. Si siguen las noticias alternativas, Rusia avanza día a día, sin casi mucha resistencia. Ya Ucrania no tiene ejército. Está llevando al frente a muchachitos jovencitos que no saben nada de guerra. Cuando le cae una bomba FAT de esa, no sé dónde se van a meter. Es una mentira hasta otra la que le están diciendo a Occidente, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a su pueblo, para que financien toda esta locura. JP Morgan alerta que las guerras están creando riesgos no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Eso está claro para todo el mundo. Estamos al borde de una tercera guerra mundial por estos dirigentes que cada día que se paran a hablar para incendiar la guerra en vez de pararse a hablar cómo van a discutir y cómo van a parar esta guerra. No, para ello no. Hay que seguir porque su hegemonía se está cayendo. Y ellos creen que incendiando lo que va a arder una chispa y se va a provocar lo que nadie quiere. Lo que nadie quiere, que es una tercera guerra mundial. Seguimos con la Unión Europea, donde Alemania envía una brigada a Lituania para reforzar el flanco oriental de la OTAN. Esto es primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, porque los tratados que se firmaron, Alemania no podía sacar tropas de Alemania, para que ustedes vean que la cosa está cambiando a unos niveles de rapidez que no nos estamos dando cuenta. Ya Alemania va a mandar tropas a Lituania, cosa que antes no podía hacer. Es terrible lo que está pasando.
Y en Occidente hay un pánico total que puede llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. El pánico es que están perdiendo la hegemonía, que ya nadie le hace caso. El primero que no le ha hecho caso es el propio amigo de ellos, Israel, que hace lo que le da la gana y no hay quien lo pare. Ni la ONU, ni Estados Unidos, ni nadie. Y menos el otro bloque, el bloque de los BRICS, menos le hace caso a Occidente. Que por ese bloque que están perdiendo la hegemonía. China, Rusia, India, Arabia Saudita, todos esos países. ¿Entiendes? Que ya no quieren hacerle caso a Estados Unidos. Entonces, eso es el pánico que tiene Occidente. Y por eso es que están alimentando la guerra, a ver por dónde puede salir el milagro de frenar a Rusia. Porque frenando a Rusia, tienen a China sola para atacarla. Pero no le está saliendo bien la cosa. Varios heridos en enfrentamientos entre la policía y los protestantes anti-OTAN en Nápoles, Italia. Dicen los manifestantes que consideramos inaceptable que se utilice semejante dispositivo de violencia contra quienes denuncian en voz alta la barbarie de la guerra y la complicidad de la OTAN y nuestro gobierno con el genocidio perpetrado por el Estado de Israel. La gente no es bruta, la gente en Occidente se está dando cuenta que están siendo manipulados. O sea, lo que haga Israel, el genocidio que está haciendo Israel para Occidente es bueno. Si lo hace Rusia, China o otro país cualquiera, es malo. Tú sí, pero yo no. El G7 se rearmará frente a Rusia y a China. 10.000 millones para el rearme del G7, de los países del G7. Son Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos. Son los 7 países más. Se han dado cuenta que se olvidaron por años de la defensa y ahora con la guerra de Ucrania se han dado cuenta que no pueden enfrentar a Rusia, que no tienen el poderío ni la industria para hacer una guerra de largo tiempo contra Rusia y contra China, porque China no va a dejar sola a Rusia. Y están asustados. El Estado Islámico amenaza con atentar en los cuartos de finales de la Champions League. Nombra los estadios y el lema es matarlos a todos. Es que Europa tiene al Estado Islámico adentro. Han dejado entrar en Alemania, en Francia, en Italia, en todos esos países han dejado entrar a olas de migrantes sin saber quiénes entraban ahí. Y ahora todos esos terroristas están dentro de la propia Unión Europea. Está dentro de todos esos países europeos. Es terrible. Y es lo mismo que pasa en Estados Unidos con las fronteras abiertas de Biden, que han entrado personas buenas, pero han entrado miles de delincuentes. Miles de delincuentes huyendo de El Salvador, de Bukele, huyendo de todo eso, han entrado a Estados Unidos y no se sabe ni a dónde están. Es un problema. Alemania encargará barcos y vehículos blindados por un valor de hasta 7.000 millones de euros.
vamos a estar asistiendo los próximos años al empobrecimiento total de Europa por la fantasía de la carrera armamentista. Ya, de hecho, Europa va a quedar en un estado después de esta guerra Ucrania que le va a ser difícil levantarse. Muy difícil levantarse. Borrell advierte que una guerra en Europa ya no es una fantasía. No, Europa está en guerra hace rato, está en guerra en Ucrania, si está apoyando a Ucrania, mandando armamento a Ucrania, mandando dinero. Hace rato que Europa está en guerra con Rusia. Eso es, este Borrell es el canciller de la Unión Europea que tenía que estar hablando de diálogo y de paz y cómo buscar la paz en Ucrania y cada vez que habla de la guerra y de gastar más en la guerra y de armarse más, parece ministro de Defensa en vez de canciller de la Unión Europea. Europa y Estados Unidos necesitan, oigan esto, 10 billones de dólares en defensa para hacer frente a la amenaza de Rusia. ¿Qué le parece a usted? Lo mismo que yo estaba diciendo. Se quedaron atrás con el desarrollo militar ruso. Se quedaron atrás. Es terrible. El poder de China. Europa depende de hasta el 85% de sus tierras raras. O sea, de las tierras que se usan para microchips, para todos los problemas de tecnología, de batería, de todo. Tienen que comprárselo a China. Entonces, ¿cómo tú vas a tratar de fajarte con China? Es una cosa, es lo mismo que pasa con el petróleo ruso. Rusia ha vendido el trimestre que llevamos más petróleo, un 80% más petróleo que el año pasado. ¿Por qué? Porque Europa no puede vivir sin el petróleo y el gas ruso. Lo mismo pasa con China. Son países demasiado grandes que tienen demasiada riqueza y que el mundo no puede prescindir de esos dos países. Es una fantasía lo que se está metiendo en la cabeza estos dirigentes, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Estados Unidos le dijo a Zelensky que no siguiera atacando la refinería de petróleo rusa porque le estaba subiendo el precio de la gasolina en Estados Unidos en año electoral. Fíjense si todo está entrelazado, si el mundo no puede vivir sin el otro. Entonces, ¿por qué no negociamos y dejamos la hegemonía, que yo soy más fuerte, que yo te ataco? No. Francia imita a Turquía y considera imponer sanciones a Israel. Sí, parece que ya están despertando ya demasiado el desacato de Israel al mundo occidental. Es demasiado el desacato. Hace lo que le da la gana. Seguimos con Rusia. Rusia destruye un lanzacohetes de fabricación checa Vampir RM-70. Esta arma se utilizaba para bombardear varios días las localidades de la provincia rusa del Belgorod, para atacar civiles en Belgorod, porque allí no hay objetivos militares. Y ya le volaron el lanzacohetes que tenían ahí para esa actividad. Las fortificaciones ucranianas se están realizando cerca de Kharkov, a 10 kilómetros de la frontera rusa. Se cuenta que las tropas rusas bombardean constantemente las fortificaciones
en construcción, incluso con bombas deslizantes, bombas planeadoras. O sea, que lo tienen loco ahí, no lo dejan fortificarse, porque ellos piensan que la ofensiva de verano es por ahí, por Jarco. Y yo lo pienso también porque la otra ciudad a tomar es Odessa, pero Odessa la divide un río que la hace más difícil de tomar. Es más fácil entrar por la frontera rusa hacia Jarco y tomar Jarco, que es la segunda ciudad ucraniana. Después que se tome esa ciudad, todo se desmorona solo. Y creo que es la forma. Las Fuerzas Armadas rusas emplearon un sistema de misiles tácticos Iskander para destruir por completo un almacén de vehículos aéreos no tripulados pesados e instalaciones de producción en la ciudad de Zaporilla, informa la defensa rusa. Este era el almacén donde se tomaban los drones para atacar territorio ruso. Fue arrasado totalmente. Los videos están en mi canal de Telegram. Ahí lo pueden ver, yo se lo voy a dejar en la descripción. Rusia insistirá en la necesidad de recibir del Organismo Internacional de Energía Atómica una evaluación de las acciones de Kiev a la luz de los ataques contra la central nuclear de Zaporilla, dijo Lavrov. Kiev no podrá eludir esta vez su responsabilidad. Esta es la fábrica de la fábrica de drones que destruyeron, era donde salían los drones para atacar la central de Zaporilla y los territorios de los fronterizos rusos. Ahí. Y la barrieron completa. Xi Jinping y Lavrov se reúnen en Pekín y sus principales declaraciones de la reunión son, y esto es muy importante, Rusia y China están dispuestos a realizar las tareas estratégicas fijadas por los líderes de ambos países. Xi Jinping señaló que Pekín y Moscú apuestan por la coexistencia pacífica y la cooperación en aras del desarrollo. Pero el primer punto que dicen que están dispuestos a realizar las tareas estratégicas fijadas. O sea que Rusia y China, como nunca, era lo que decía Trump, el error de Estados Unidos fue mandar a Rusia a los brazos de China. Ese fue el error de la política de Estados Unidos. Porque es así. El atentado de Krupskaya evidencia el uso de terroristas por parte de Ucrania. Los neonazis ucranianos y sus patrocinadores occidentales están organizando los crímenes más bárbaros en el territorio ruso. Al mismo tiempo están utilizando a miembros de la clandestinidad terrorista internacional como autores de los crímenes, afirmó el director federal de seguridad de Rusia, Alexander Bortnikov. Y ya se ha salido a la luz que incluso el dinero lo iba a pagar Ucrania y a continuación tenemos noticias de eso. Rusia expresa su solidaridad con México por el asalto a su embajada en Ecuador. Sí, eso fue una violación flagrante de los derechos internacionales. Eso era imposible de pensar. Y si eso se deja así,
Si eso se deja así por los organismos internacionales, va a ser un peligro. Cualquiera va a querer atacar una embajada, como lo hizo Israel también. Israel también lo hizo ahora con la embajada iraní en Damasco. O sea, eso es altamente peligroso y ya no va a haber respeto. No va a haber respeto. Seguimos con Ucrania, donde Ucrania perderá la guerra si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda de 60.000 millones, avisa Zelensky. No, que te den los 60.000 millones, vas a perder la guerra. Lo que tienes que hacer es negociar para que no sigan muriendo ucranianos. Olvídese eso. Y se ha establecido que los fondos monetarios recibidos a través de organizaciones comerciales, en particular la empresa de petróleo y gas Burisma Holding, que opera en Ucrania, se ha utilizado en los últimos años para llevar a cabo actos terroristas en la Federación Rusa, informó este martes el Comité de Investigación del país euroasiático. ¿Se acuerdan de Burisma Holding y Hunter Biden? Esta es la empresa donde el hijo de Biden ganaba un montón de millones al año sin hacer nada. Esta es la empresa que está financiando el terrorismo en Rusia. Todo se entrelaza. Saquen su propia conclusión. En Clímoro, región de Briansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania volvieron a atacar a la población civil rusa. Murieron un niño y una mujer. Están atacando objetivos civiles por gusto y muriendo niños y mujeres que no tienen nada que ver con la guerra. Bueno, y seguimos con la rapidita, donde Canadá estudia la adquisición de submarinos nucleares. Ottawa tiene previsto invertir 6.000 millones de dólares en los próximos 5 años y más de 53.800 millones en los próximos 20 años. ¿De dónde van a sacar tanto dinero? Van a empobrecer el país. Es una locura con la carrera armamentista que vamos a ver en los próximos años para poder hacerle frente en un tiempo largo a Rusia y a China. O sea, ellos piensan llevarnos al final a una guerra general. Es terrible esta carrera armamentista que va a exigir a los pueblos de Occidente muchos sacrificios, mucho aumento de impuestos. Va a ser terrible para el pueblo. La Agencia de Inteligencia de Estados Unidos estima que Irán ha pedido a muchos aliados que lancen un ataque simultáneo a gran escala contra Israel. Bueno, eso está en veremos, porque ahora Irán le dijo a Estados Unidos que si se firmaba una paz duradera en Gaza, ellos no iban a hacer acciones de represalia al acto terrorista de su embajada en Damasco. Vamos a ver si eso fructifica, porque eso sería muy bueno. Turquía restringe exportaciones de productos a Israel. Entre las categorías restringidas están alambre de aluminio y acero, pintura, cemento, cable eléctrico, artículos de ferretería, aceite hidráulico, maquinaria de construcción, grúa, combustible y aceite de motor, entre otras cosas. Sí, todo lo que tenga que ver con la guerra. Se le suspendió
le restringe la entrada de esos productos. Y lo que le decía, Irán dispuesta a dejar sin respuesta el ataque a su embajada en Damasco si hay un alto al fuego permanente en Gaza. ¿Sí? Vaya, una cosa por la otra. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si funciona. En Cuba, pese a las multas, la mayoría de los cubanos intenta retrasar o evadir los impuestos. Porque es que no pueden vivir. Lo que crean una pequeña MIPYME es tanto los impuestos y tantas las restricciones y tantas las cosas que no pueden vivir, no pueden sobrevivir. Ellos creen que tienen un negocio, pero el negocio no le va a traer dividendos, porque el gobierno quiere seguir controlando la economía y no puede ser, no va a salir nunca de la miseria. Las montañas de basura es una diana del malestar de los cubanos con ineficiencia del Estado. En Luyanó esparcieron la basura hasta bloquear una calle completa y en otras zonas le han prendido el fuego. Todo tiene que ver, señores, con la economía controlada. Si liberan la economía y pasan a una economía de mercado como debe ser, porque no importa el sistema político que tenga un país, si la economía es de mercado, si la economía le da esperanza al ciudadano de crecer y de hacerse rico y que quiera hacerse y que pueda hacerse millonario, que se haga millonario, como pasa en China, como pasa en Vietnam. Ya está comprobado que el hambre se elimina y se eliminan estos tipos de problemas como la basura, como todas esas cosas, se eliminan porque pasan a manos privadas y se recogen. ¿Entiendes? Pero ellos no quieren soltar porque creen que se le va a ir sus hoteles, sus cosas. No, quédense con todo eso, pero dejen vivir a partir del momento que liberen la economía. Quédense con sus hoteles, con sus negocios, con sus cosas. Pero a partir de lo que se haga en adelante, es del pueblo. Es verdaderamente del pueblo, porque el pueblo ahora no tiene nada, lo que lo tiene es el gobierno. Nada más. El petróleo ruso le da oxígeno al régimen que agiliza la distribución de la canasta básica en Cuba. Sí, le entraron petróleo ruso, salvándole de momento la jugada. Pero como yo siempre le digo y lo repetiré en todos los videos que pueda, la solución cubana es liberar la economía. No hay otra solución. Toda la invención de Marrero, controlar la divisa, que eso no se puede hacer. Si tú pones ahora el intercambio estatal de la divisa a 300 pesos, el mercado negro la va a poner a 400. Siempre te va a quedar atrás, porque ya eso es así. Lo único que puede controlarlo todo es liberando la economía. Es la única solución que tiene el gobierno cubano. Si quiere oírla, ese es su problema. Bueno, amigos, y como siempre, denle like, compartan y suscríbanse para que ayuden al canal. Y como siempre les digo, no me crean a mí. Si hay alguna información de que ustedes se quedaron en duda, pónganlo en los comentarios o busquen en las redes alternativas en internet que van a encontrar respuestas. Bueno, amigos, entonces nos vemos mañana. Que tengan un buen día.